muchas gracias. Es en verdad un placer compartir con todos ustedes. Y pues vamos a empezar, vamos a entrar en materia. Las lenguas indígenas en el cine mexicano. Una perspectiva desde la ecología mediática. Para entrar un poquito en contexto, vamos a presentar un pequeño video que pone a dialogar un par de películas. Si la gente mala te pone triste y sientes feo aquí dientrito, huyo aleguito pa' acá pa'l monte. Aquí nadie te hace llorar. Tizoc, eres un buen hombre. No, niña. Buena es la tierra, el sol, el aire, y el agua del río. Mesmamente como Tata Dios. Es un encanto oírte hablar, Tizoc. Artista parada, nego time. Kawan beta dia kota. Cerita na nego hotel nego itu. Mungkin ke malakan pemaja ni ke. Karena ini beti haja wan. Beti mai wan ke iya de poja wetse. Kamu terus video baru, hebat kami. Na betul itu kata kena tanter boleh tahu gentas dan faltung wabo. Ni ada mungkin wama tu. Si la gente mala. Muy bien. Pues aquí pusimos a una muestra de dos películas que retratan a las comunidades indígenas de dos etapas distintas, de dos eras distintas. Y vemos cómo pues es muy distinto. Vamos a empezar. Dice así: durante muchos años, la imagen del indígena en las películas estuvo confinada a un antagonismo retórico y sus lenguas, cuando no eran extirpadas por completo de su representación cinematográfica, sirvieron únicamente para crear una atmósfera exótica. Ha sido hasta hace muy poco que el cine ha abordado a los indígenas y sus lenguas como una exploración de nuestra propia diversidad. Desde hace 20 años aproximadamente, ha surgido un tipo distinto de películas mexicanas, con personajes y narrativas indígenas más complejos, en las que las lenguas originarias juegan un papel esencial. Los detonadores de este cambio de paradigma los podemos encontrar en ámbitos tan disímiles como lo ideológico, lo artístico y lo tecnológico. Uno de los sellos de identidad del cine mexicano ha sido el drama indigenista y el retrato de la forma de vida de este sector de la población. Hasta la década de los años 60 del siglo pasado, estos filmes estaban invariablemente hablados en español. Muchas películas retrataban la vida indígena, pero despojada de un elemento clave como es la lengua, lo cual generó un proceso de identificación negativa en la que se percibe lo indígena como sujeto folclorizado, pero se invisibiliza la diversidad lingüística. A partir de los años 60, algunas películas, muy pocas en realidad, comenzaron a usar las lenguas indígenas para cumplir funciones distintas a las narrativas, crear una atmósfera exótica, establecer barreras de lenguaje entre personajes, buscar una visión más realista de la historia, entre otras. Por ejemplo, los dramas desarrollados en comunidades indígenas están entre las temáticas más usadas en la filmografía de la llamada época de oro del cine mexicano. Esto es más o menos desde 1936 a 1958. Algunas películas como La noche de los mayas de 1938, María Candelaria de 1943, que aquí vemos la primera foto, tienen protagonistas que pertenecen claramente a algún grupo indígena. Sin embargo, la presencia de las lenguas vernáculas en estos filmes es prácticamente nula. En 1961, Servando González estrena Yango, el primer largometraje en que se escucha hablar el náhuatl, la lengua náhuatl, de manera constante a lo largo de la trama. Por otro lado,
Películas más recientes como Retorno a Aztlán, de 1991, la segunda foto, Cochochi de 2007, hacen una apuesta por guiones completamente hablados en lenguas indígenas, en náhuatl el primero y en rarámuri el segundo. Recientemente se ha observado un reposicionamiento del espacio social del cine por parte de las lenguas indígenas, y películas como Sueño en otro idioma, de 2018, y Roma, también de 2018, han apostado por historias en las que las lenguas indígenas tienen un papel determinante. Otros filmes como El sueño del Maracame, que es la tercera foto que vemos, de 2016, y El ombligo de Guidani, del 2018, abordan el tema de las juventudes indígenas y con ello sus lenguas en el mundo globalizado. Para comprender la incorporación de las lenguas indígenas al paisaje sonoro del cine mexicano, es necesario analizar las transformaciones que han experimentado los entornos mediáticos, centrándonos en el cine y sus recursos narrativos. El enfoque de la ecología mediática, propuesto por McLuhan y desarrollado por Neil Postman y posteriormente por Scolari, Strait, otros, nos permite comprender los fenómenos en torno al cine desde una perspectiva global, es decir, como parte de un entorno generado por varios medios que conviven simultáneamente y cuyas interacciones afectan la percepción y cognición de los sujetos. La ecología de los medios toma prestado de la biología el concepto de ecología y lo utiliza para tratar de explicar las relaciones entre los medios dentro de un ámbito determinado. Es, según Neil Postman, el estudio de los medios como ambientes. Para los efectos de esta investigación, proponemos entender el uso de las lenguas indígenas en el cine como un medio, es decir, la expresión oral de una lengua determinada al servicio de una narrativa cinematográfica. Este medio dentro de otro medio, la lengua en el cine, es un ejemplo de lo que Volkler y Grusin llamaron remediación. Remediación, es decir, cuando el contenido de un medio es de algún modo otro medio. El enfoque ecológico también se plantea la evolución y adaptación de los medios a nuevos entornos. Para McLuhan, todas las tecnologías y medios tratan de reproducir y expandir algún aspecto de la condición humana. Por ejemplo, la fotografía es una extensión de la vista, la radio una extensión de la voz, etc. Entre mayor sea el éxito del medio en emular la condición natural preexistente, tendrá mayores posibilidades de subsistir. Un medio sobrevivirá, dice Levinson, independientemente de que venga después, si ha conseguido una cercana afinidad con algún aspecto de la comunicación pretecnológica. Este autor también menciona que entre más primitiva es la tecnología, más distorsionante resultará a sus usuarios humanos. Y aquí nos pone varios ejemplos de cómo pues, el cine al principio era mudo, la fotografía era blanco y negro, y cómo pues, bueno, han desarrollado hasta hacer una emulación más creíble pues, del mundo natural. Del mismo modo, las representaciones lingüísticas en el cine en décadas anteriores se nos presentan como distorsionantes si las comparamos con las representaciones lingüísticas del cine actual. Las nuevas películas han conseguido rescatar un estado natural en el que el personaje habla su lengua nativa, desechando la convención artificial que imperaba hasta hace poco, en la que todos los personajes hablan inglés o español sin importar su procedencia. Para comprender la manera en que el cine mexicano pasó de una ausencia total
a un uso generalizado de las lenguas indígenas, se plantea un horizonte de sentido constituido por 3 periodos de tiempo, cada uno perteneciente a un ecosistema mediático. El primero corresponde desde el surgimiento del cine sonoro hasta la década de los 60. Este periodo se caracteriza por el uso nulo de las lenguas indígenas. El segundo, que va desde 1961 hasta el año 2000, es un periodo de transición en el que empezamos a ver el uso de las lenguas indígenas en unos cuantos filmes y cumpliendo distintas funciones. El tercer periodo es del año 2000 hasta nuestros días, caracterizado por cambios profundos en el ecosistema mediático y la presencia generalizada de las lenguas indígenas en las películas que abordan estos temas. El primer entorno mediático se caracteriza por hitos tecnológicos como la consolidación de la radio, el cine sonoro y el surgimiento de la televisión. Es el que vemos ahí primero de 1932 a 1961. Sin embargo, estos adelantos electrónicos descansaban sobre una base mucho más antigua, la palabra impresa. En palabras de Lance Strait, el viejo entorno de los medios, dominado por la tipografía, había presenciado el nacimiento del nacionalismo y la llegada del Estado-nación como única forma legítima de organización social. Esto sucedió en parte porque la imprenta posibilitó que se coordinaran los sistemas de gobierno a través de, por ejemplo, la impresión de libros de leyes y formularios burocráticos, y facilitó la creación de culturas homogéneas mediante la producción de literatura y la fundación de la educación universal. Cierro comillas. De este modo, la mitad del siglo XX se maravillaba ante la masificación mediática que la electrónica propiciaba. Sin embargo, era la letra impresa la que marcaba la pauta. El cine se volvió un medio ideal para replicar las ideologías nacionalistas y la homogeneización cultural. Una muestra de cómo el cine hereda su narrativa de la letra impresa es el hecho de que la mayor parte de las películas de este periodo que abordan temas indígenas son en realidad adaptaciones a novelas ya impresas o fueron escritas por literatos de renombre. Por ejemplo, La Noche de los Mayas está basada en un texto de Medis Bolio, es una película de 1938. La Perla, es como del 43, está basada en un cuento de John Steinbeck. Raíces, de 1958, se basa en el libro El Diosero, de Francisco Rojas, y Macario, de 1960, está basado en un cuento de B. Trabe. Este flujo de los medios literarios hacia el cine también es responsable de la visión exótica que permeaba sobre el concepto de lo indígena, heredada de la novela decimonónica y su manera de retratar a otras etnicidades como patéticas, amenazantes o seductoras, como una forma de afianzar la imagen de Occidente frente a la imagen del otro, tal y como refiere Edward Said en su estudio sobre el orientalismo. El segundo periodo de tiempo, de 1961 al año 2000, se caracteriza por el perfeccionamiento de la tecnología de masas, la generalización de la cinta magnética y el desarrollo de las computadoras. En cuestión política, hay un cuestionamiento al status quo y constantes movimientos sociales. En cuanto al cine, presenciamos el surgimiento de los medios de reproducción casera, el videocassette y el DVD, por ejemplo, que terminan la mitificación etérea de las salas de cine y comienzan la fetichización de la película como objeto coleccionable. También surgen movimientos de cine aficionados en Super 8 y video. Se generaliza la idea del cine de autor y poco a poco el cine se va desprendiendo de su matriz literaria y generando sus propios discursos. En cuanto al uso de las lenguas indígenas, el panorama es heterogéneo.
La mayoría de las películas realizadas en este periodo aún recurren a la convención literario-teatral en la que todos los personajes hablan la misma lengua independientemente de su procedencia. Por ejemplo, Calzón sin inspector, que vemos aquí en medio, La India Blanca de 1979, en fin, muchas otras. Sin embargo, algunos filmes empiezan a experimentar con la barrera del lenguaje y la inclusión de lenguas indígenas como un recurso narrativo. Películas como Awandaranapu de 1975, Cabeza de Vaca de 1990 y Retorno a Aztlán de 1990 entran en esta última categoría. El tercer lapso temporal, el de los últimos 20 años, se caracteriza por un estado de crisis de los viejos medios. El equilibrio ecológico entre la radio, la televisión y el cine se ve amenazado por la introducción de nuevas especies mediáticas propulsadas por Internet. Las redes sociales, los videojuegos, las apps, etc. Aún así, ninguno de los viejos medios ha desaparecido, todavía, pero su nicho en el ecosistema se ha desplazado. El sistema de comunicación basado en la imprenta, que hizo posible el surgimiento de los estados homogéneos, se encuentra en peligro de extinción. Eso no significa que los medios hegemónicos ya no existan. Al contrario, ahora operan con más recursos que nunca antes en la historia. Sin embargo, las reglas de operación han cambiado. Dicho de otra manera, el ecosistema ha cambiado. El flujo de la información ya no es unidireccional. Ha surgido, según Scolari, un paradigma de comunicación que va de muchos a muchos. Y en esta trama interactiva, los filtros discursivos se desdibujan. Se abren algunos espacios para narrativas tradicionalmente marginadas y la discusión sobre las diversidades sexual, cultural, lingüística pasa a formar parte regular de la agenda mediática y artística. A manera de ejemplo, citaremos la película de 2018, Roma. Está aquí la fotografía. De Alfonso Cuarón. Un filme concebido para ser visto en salas de cine, filmado en CinemaScope, uno de los formatos más grandes que existen, y paradójicamente producido por Netflix, la plataforma de streaming que permite ver películas en televisores, en computadoras y hasta en celulares. El filme, premiado y elogiado internacionalmente, inauguró en América Latina la discusión sobre si las academias cinematográficas debían premiar filmes distribuidos vía streaming. La película trata sobre una joven mixteca que trabaja como empleada doméstica de una familia de la Ciudad de México en los años 70. Si bien el tema del trabajo doméstico ya había sido retratado en múltiples ocasiones en el cine mexicano, este filme destaca por su enfoque subjetivo y a veces onírico. Por el mismo tiempo en que se realizó Roma, otras películas no tan famosas abordaban el tema de los jóvenes indígenas enfrentados a la vida en la Ciudad de México. El sueño del Maracame, que vimos en el video, narra el periplo de un joven huirrárica o huichol que va a un concierto en la Ciudad de México, pero se pierde en el metro y comienza un viaje iniciático, distinto al que los huicholes están acostumbrados. Y El ombligo de Guidani, de 2018, narra la historia de una niña zapoteca que se revela enérgicamente frente a la expectativa de un futuro como empleada doméstica. Es, digamos que, la contraparte de la protagonista de Roma. Más allá de temáticas similares, las tres películas tienen en común a protagonistas complejos que se alejan del estereotipo del indígena como sujeto folclorizado. Otro punto en común
es que evidencian la normalización del uso de las lenguas originarias como un recurso narrativo esencial para el desarrollo de los personajes y la trama. Los medios buscan ya no cubrir al mayor número de personas con el manto unificador, más bien buscan alcanzar al mayor número de personas diversificando sus estrategias. Esta apertura a la diversificación plantea la necesidad de representaciones más complejas, en la que los estereotipos de las minorías étnicas, lingüísticas, sexuales y religiosas son ampliamente rechazados. Estamos, pues, ante un nuevo paradigma de la representación cinematográfica ocasionada por un ecosistema mediático complejo, en la que los espectadores requieren la incorporación de nuevos elementos de representación que estén a la par de esa complejidad. Muchas gracias.